Entonces, bueno, ante todo, bienvenido a una nueva sesión de esta asignatura de campo electromagnético, ¿cierto? Esta semana vamos a hablar sobre los temas de magnetostática y, y- y por qué es interesante hablar sobre magnetostática. Por ejemplo, vamos a ver en algún momento que vamos a tener algunas aplicaciones, o no digamos problemas, sino que aplicaciones en donde podemos tener un cable coaxial, y ese cable coaxial quisiéramos nosotros saber bajo qué circunstancias hay o no ciertos campos magnéticos que pudieran intervenir. Entonces quisiéramos nosotros a lo mejor ver cómo cierto material va a permitir o no las líneas de campo magnético, y eso va de cierta forma a influenciar el comportamiento eléctrico de ese cable para cierto tipo de señales. También otra aplicación bastante interesante y que varios conocemos es el uso de las bobinas, ¿cierto? Las bobinas las podemos usar para crear campos magnéticos, ya sea para crear electroimanes que nos van a permitir, estos electroimanes nos van a permitir accionar estos interruptores automáticos, ¿cierto? Ya sean diferenciales o no. También nos van a permitir activar relés. Y no solamente eso, sino que ese campo magnético que se crea también va a poder ser inducido en otra bobina. Y ese es el principio, en el fondo, de funcionamiento de los transformadores. A partir de podemos crear una aislación galvánica, es decir, sin necesidad de tener los cables conectados entre sí, pasar energía de un punto a otro, eh, aumentando, disminuyendo los voltajes, por ejemplo. Otra aplicación bastante interesante es el tema de los motores. Eh, los motores eléctricos si bien hay distintos tipos de motores, el principio de funcionamiento en general es el mismo. Se basan en entender el torque, cómo funciona el torque magnético o el dipolo magnético. Y bueno, también podemos usarlo para temas de filtro o en electrónica, ¿verdad? Eh, y otras cosas como, por ejemplo, que tienen que ver muy parecido al uso del transformador, que es la transferencia inalámbrica de energía. Y no solo de energía, sino que al generar este campo magnético, eh, donde hay un campo magnético, generalmente hay un campo eléctrico, pero también vamos a ver que nos puede servir para poder transmitir información. Entonces, vamos a hablar un poco de los campos y corrientes, cómo están asociados, de las fuerzas de Lorentz. Vamos a ver los temas de los elementos de corriente y cómo las fuerzas se aplican sobre ellos, y las condiciones de frontera y los dispositivos magnetostáticos. Recordarles que, como todas las semanas, hay actividades que son asíncronas, ¿cierto? En este caso, un pequeño video de no más de 20 minutos, ojalá, para que puedan plantear esta vez problemas sobre magnetostática, en donde se hablen de las condiciones de frontera y de los dispositivos magnetostáticos, que en este caso estamos hablando de una bobina, por ejemplo, ¿ya? O un aro cerrado, de un conductor cerrado, pues, un hilo conductor cerrado, ¿sí? Muy bien, entonces la primera parte que quisiéramos continuar viendo es, a ver si me dan un segundo. Campos y corrientes. Entonces, campos y corrientes, dentro de esta sección vamos a ver las ecuaciones de Maxwell para magnetostática, vamos a ver la ley de Biot-Savart y las distribuciones, una que otra distribuciones de corriente y un pequeño ejemplo. Entonces, si recordamos ahora nuevamente las ecuaciones de Maxwell, pero esta vez para magnetostática, recordemos que cuando tenemos corriente, o sea, la aplicación de Maxwell en magnetostática se da cuando tenemos corriente directa, ¿verdad? Es decir, no hay frecuencia angular. Y por lo tanto, así como teníamos las ecuaciones de electrostática, esta vez vamos a tener las de magnetostática, en donde vemos que no hablamos de una densidad de corriente, sino que hablamos, o sea, de una densidad de carga, sino que hablamos de una densidad de corriente, ¿sí? Y esta vez el material o
propiedad del material que nos va a interesar no es la permitividad, sino que la permeabilidad, ¿sí? Y así como la permitividad era la capacidad del material para retener o generar, permitir campos eléctricos, perdón, la permeabilidad es la capacidad del material para permitir campos magnéticos. O también visto de otra forma, para almacenar energía en forma magnética. Entonces aquí vamos a ver que aplica la ley de Ampère, que en el fondo la ley de Ampère nos dice que un flujo de corriente va a crear un campo magnético, pero que es rotacional. Es decir, el campo magnético circulante alrededor de la corriente va a existir solo cuando hay un flujo de corriente, ¿sí? Em, por otra parte, tenemos la ley de Gauss, entre comillas, para campos magnéticos, que en el fondo esto no es la ley de Gauss, pero es muy parecida. Entonces se le llama ley de Gauss para campo magnético, y en el fondo nos dice que, eh, a diferencia del campo eléctrico, el magnético no tiene ni un inicio ni un final, y por lo tanto forma lazos, se cierra sobre sí mismo. Y la relación constitutiva para este caso no, se relaciona con la permeabilidad, perdón, decir permeabilidad, no permitida. ¿Sí? Y el campo magnético es proporcional a la inducción magnética escalada por esa propiedad de permeabilidad. La ley de Biot-Savart es una ley que se usa para calcular el diferencial de campo magnético, que va a ser causado por un diferencial de elemento de corriente. Es decir, recordemos cuando hay un J, entonces existe un H, ¿sí? Y ese H es rotacional con respecto a la dirección de flujo del J. Y fíjense que al igual que el D, depende de la distancia al cuadrado. ¿Se recuerdan que la densidad de flujo eléctrico dependía de la distancia al cuadrado inversamente proporcional? Bueno, para este caso es similar. Entonces vamos a tener un punto de observación, vamos a tener un radio hasta ese punto de observación, y ahí vamos a poder calcular ese diferencial de campo magnético. Fíjense, ese rotacional, ¿cierto? Recordemos que habíamos visto para el curl, ¿verdad? Que existía la regla de la mano derecha, que en el fondo, si nosotros usamos nuestro pulgar como indicador del flujo de corriente, de la dirección de flujo de corriente, entonces al cerrar nuestra mano estaríamos creando la dirección del campo magnético. Bueno, la dependencia, como les decía, es radial y además es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Es decir, que a medida, si nosotros vemos, este es un alambre, ¿verdad? Y esta es la dirección de flujo de corriente que viene saliendo de la pantalla. Entonces, al ir saliendo de la pantalla, el flujo que se crea de campo magnético va a ser rotacional en esta dirección, ¿verdad? Antihorario, pero además, esta parte de la ecuación nos dice que esto va disminuyendo a medida que nos vamos alejando del centro de donde fluye esa corriente, que es más o menos viéndolo desde esta perspectiva, tendríamos que la intensidad del campo, la magnitud, perdón, del campo magnético disminuiría de esa forma. Por otra parte, existe una dependencia longitudinal, y esta dependencia tiene que ver con el cubo de una distancia en z en este caso, ¿ya? Que sería más o menos así. Entonces vamos a ver que hay una gran concentración hacia el centro, y esta dependencia es de esta forma, pero eso se puede aproximar más o menos al cubo de la distancia que hay hasta ese punto. Bueno, el campo magnético total claramente lo vamos a lograr integrando, ¿cierto? Entonces, si tenemos un alambre, lo que tenemos que hacer es integrar, y lo que vamos a ver es tomar em, todos estos campos, ¿cierto? Todos estos deltas de campo que se van a ir moviendo a través de este alambre, y vamos a lograr obtener el campo total equivalente. ¿Sí, Fernando? Eh, Profesor, disculpe, ¿podría explicar de nuevo o de diferentes formas la diapositiva anterior? ¿Esa? Porfa. Sí. Bueno, este es un corte seccional.
Ujú. ¿ya? Si se Ujú. fijan, Del aquí, conductor, ¿o no? sí. A ver, dame un segundo. ¿Dónde tengo algo con los ejes de referencia? Bueno, hay un corte seccional y el flujo de corriente va en el sentido, mm, a ver, si lo vemos desde este punto de vista, fíjate que acá tenemos esa dependencia en esta distancia, es r cuadrado, ¿cierto? Pero si nosotros, si nosotros paramos aquí, va a haber un grupo, ¿ya? Un grupo de anillos de campo, por así decirlo. Y ahí ese grupo de anillos va a estar concentrado hacia el medio y va a ir dispersándose hacia los bordes. Entonces, esto de aquí es el grupo de anillos que está más concentrado hacia el centro, pero que hacia los bordes del conductor, el conductor estirado, hacia los bordes del conductor se va dispersando. ¿Ya? Entonces, si esto fuese un conductor infinito, esto sería parejo, todo parejo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un elemento, aquí posicionado aquí, que es muy pequeño con respecto al largo de este conductor, lo que va a haber una contribución muy homogénea o pareja a partir de ese punto que estamos analizando. ¿Sí? Recordemos que cuando hacemos, cuando hacemos el cálculo, podemos hacerlo a partir de una región. ¿Sí? Sería una región del conductor. Entonces, cuando queremos saber todo completo, tenemos que hacer la integral completa. Entonces, un poco, a veces, no tan simple de verlo. Aquí hay un punto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un punto y se ve un solo anillo, pero aquí tenemos varios anillos y esos anillos se van a ir concentrando en esa zona, de esta forma. No sé si eso, no sé, sabría de explicarlo de otra forma, pero Profe, eh, ahí me quedó claro. Muchas gracias. sí. Bueno, ese conjunto que veíamos ahí es esto que está acá, ¿sí? Donde es más fuerte aquí al centro del grupo que hacia los bordes. ¿Sí? Eh, ok, entonces, bueno, otra cosa que tenemos que tener en mente para poder hacer estas integrales es la distribución de corriente. Entonces, para el caso de una corriente que es puntual, bueno, sabemos que vamos a tener esa IDL, ¿cierto? Que va a ser en ampermetros, y el campo va a ser la integral de esa diferencial. Ahora, si tenemos una corriente de línea, ya esto no es un punto, sino que es un alambre, ¿verdad? Vamos a tener la integral de ese campo magnético alrededor, o a lo largo, perdón, de este alambre de longitud L, em, y vamos a ver que tendríamos que tomar todas estas diferenciales y todos estos anillos para poder hacer el integral completo del alambre eh, en general, o podríamos sacar un trozo de ese alambre. Entonces, si tenemos esa corriente I, sí, que atraviesa este alambre, que va a crear este campo H, em, vamos a ver que si hacemos una integral de un alambre muy largo, este campo se va a transformar en esa ecuación. Entonces, claramente en coordenadas cilíndricas, ¿sí? En donde el ρ, este ρ, es prácticamente el ancho del alambre, o el diámetro, ¿sí? El phi es la sección cruzada, el corte transversal que uno le hace aquí, y el z es el largo del alambre, ¿sí? Ese z es el largo, es el z que veíamos acá, el z. Ok. Ahora, si es una corriente de superficie, es decir, tenemos una PCB, imagínense una placa de circuito impreso en donde tenemos un cobre por la superficie y por toda esa superficie va a haber un flujo de corriente que es de superficie.
Entonces vamos a tener un diferencial de corriente, en este caso lo vamos a escribir KdS, ¿cierto? Y por lo tanto la densidad de corriente de superficie va a ser K, que sería un trozo dentro de esa superficie. Por lo tanto, el campo magnético va a ser la integral de superficie, ¿verdad? Pero ahora reemplazamos y usamos la corriente de superficie, que es que va a ser perpendicular a esa AR, ¿verdad? Em, Ahora, em, este campo magnético puede ser determinado usando la ley de circuito de Ampère. Recordemos que la ley de circuito de Ampère nos dice que tenemos que tener una línea cerrada, ¿verdad? Que encierre una parte de la superficie. Entonces, básicamente, la corriente va a ser igual a esta integral de superficie de línea cerrada eh, y de esta forma. ¿Ya? Entonces, tenemos una línea cerrada aquí que va a encerrar parte de de la superficie que tiene que, en el fondo, ser perpendicular a la dirección de donde fluye esta corriente superficial. Entonces, si resolvemos esto, vamos a tener cuatro partes, bueno, más de cuatro partes, ¿cierto? Vamos a tener seis etapas porque aquí está cortada esta línea, cortada entre comillas, pero cruza el eje. Entonces vamos a tener desde A hasta B, ¿cierto? La primera integral, después la segunda integral va a ser esta línea desde A0, luego de 0 a C, de C a D y de D a 0. ¿Sí? Y después de 0 hasta A. Y cerramos la línea, ¿verdad? Em, entonces fíjense que aquí tenemos un delta de altura y un delta del ancho. Entonces vamos a poder demostrar que cuando este delta de altura es muy, muy pequeño, eh, y sabiendo que va a haber simetría, ¿sí? Lo que pasa acá arriba va a ser lo mismo que pasa abajo, y además teniendo en cuenta que esta corriente debe existir, o sea, esto no puede ser cero, vamos a lograr determinar que la corriente total va a ser el campo que está arriba por ese delta del ancho, menos el campo que está abajo por el delta del ancho, simplemente porque están en direcciones opuestas. ¿Ok? Por lo tanto, como hay simetría, ambos y estos W de omega, estas diferencias de ancho son iguales. Entonces, el campo que está arriba va a ser igual al campo que está abajo. Eso significa que podríamos determinar la corriente o el campo a partir de la corriente a través de esta ecuación simple, al menos en términos de intensidad. Bueno, esa corriente I está relacionada con la densidad superficial a través de esa ecuación, ¿verdad? Sabemos que ese I es el K en la dirección, fíjese hacia dónde va, en el eje Y, por lo tanto solamente el K en I por una densidad de superficie W delta omega, o sea, delta W, perdón. Entonces, si igualamos las ecuaciones, terminamos con esta cosa. Perdón. Em, Eso quiere decir que el, la- el campo en el eje X, ¿cierto? O la porción del campo que está en el eje X va a ser igual a la porción de la corriente que fluye en Y, en la mitad. ¿Sí? Y esto en el fondo es verlo como prácticamente de esta forma, si lo llevamos a vectores. Y fíjense que aquí no hay, esto debiese estar circulando, ¿verdad? Pero esto es tan pequeño que al final esta parte se ve como si fuera una recta. La parte de la curva es como si fuera una recta cuando lo estamos tratando. Pero acá hay una circulación forma. ¿Sí? Y en el fondo, este campo magnético que se genera a partir de este flujo de superficie está dado por esa densidad de corriente de superficie, pero perpendicular a esa superficie. Perdón, perpendicular a la perpendicular de la superficie, o sea, en esta dirección. Ahora, qué interesante de esto es saber que cuando nosotros tenemos un circuito en PCB, esa placa en PCB está girando un campo magnético. ¿Sí? Entonces, ese campo magnético vamos a ver más adelante que se va a inducir sobre otro conductor. Entonces podríamos tener
interferencia dentro de la misma placa. Por lo tanto, cuando uno dibuja una pista en una PCB, no es dibujar cualquier trazo. Es decir, las distancias que hay entre pista y pista también hay que considerarlo, especialmente dependiendo de la intensidad de corriente que acabamos de pasar por cada una de esas pistas. Eso es como más o menos lo que nos deja pensar, o la reflexión que nos deja esta análisis. Otro tipo de corriente que hemos visto es la corriente de volumen. Entonces el campo magnético también se puede calcular a partir de esto, ¿cierto? Si tenemos una densidad de corriente, ¿cierto? Y un pequeño diferencial de volumen aquí. Vamos a tener que hay un diferencial de corriente que es D. Claramente la... ¿Alan? Profe, como que se le está cortando un poco, o se le escucha como un poquito de lejos. Sí, no sé qué pasó recién. eh, ahora Ahí sí, ahí sí. sí, ahora mejor. Bueno, la verdad no he hecho nada. Es el mismo, no sé, cuando alguien habla parece que quedó como con interferencia y bueno, Ah, espero que ahora se mejore. Gracias. Bien, entonces estábamos en que cuando hay una corriente de volumen, en el fondo podemos calcular el campo magnético a partir del volumen y esa es J y diferencial de volumen, ¿sí? Claramente como lo hemos hecho en otras ocasiones. Ahora, si esto lo aplicamos a lo que habíamos preguntado, qué pasa en el campo magnético en un cable coaxial, eh, uno pensaría, por ejemplo, que estos campos, o sea, estos cables coaxiales, de hecho, están hechos para que no haya un interferencia de campos que vienen de fuera hacia la información que está aquí adentro. Entonces, que esto prácticamente funcionaría como una malla protectora. Y también podría ser en caso inverso. Entonces, veamos qué pasa aquí. Vamos a tener un flujo de corriente por el conductor interno de este cable coaxial. Y esa corriente va a retornar por la chaqueta o por el revestimiento conductor que está por fuera. Entonces, este es un conductor, que la corriente entra por aquí, esto que está acá es un material dieléctrico, y por aquí hay un retorno de la misma corriente que ingresa. Ahora, si hiciésemos una superficie cerrada aquí, y a partir de la ley de circuito de Ampère vamos a ver que las corrientes se anulan. Entonces vamos a ver que dentro de esta área, ¿cierto? Que encierra eh, ambas, ambos flujos de corriente, vamos a ver que esas corrientes son nulas y por lo tanto esa integral que define la ley de Ampère debiese ser nula. Y por lo tanto, para que esto sea nulo, como el material aquí existe, tiene un largo y tiene un diferencial de largo, significa que el campo magnético debe ser nulo. Entonces el campo magnético fuera del coaxial en el fondo, ¿cierto? En esta área en negro aquí, es nulo. Simplemente porque la corriente que ingresó es la que retornó. Esto considerando claramente que hay idealismo. Bien, otro ejemplo es que, por ejemplo, si tenemos un alambre, por ejemplo, tipo 22 AWG, esta es una norma, ¿verdad? Y un estándar que nos dice que para esa nomenclatura el alambre tiene un cierto diámetro. Entonces, considerando que por este alambre se transporta un amper, queremos saber cuál es el campo magnético generado a 1 centímetro de este alambre. ¿Ya? Entonces, es posible o podemos demostrar de alguna forma que si el alambre es muy, muy largo, entonces el campo magnético lo podemos calcular de esa forma. No sé si recuerdan que lo comentamos hace una lámina de atrás, que en coordenadas circulares, cilíndricas, perdón, coordenadas cilíndricas, podríamos llegar a eso. Y básicamente aquí tendríamos que reemplazar, ¿sí? El AWG 22 dice prácticamente que tenemos 0,1 metro de diámetro. Entonces básicamente reemplazamos los valores aquí y vamos a obtener que el campo a 1 centímetro, perdón, ese rho es de la distancia, ¿cierto? A 1 centímetro tendríamos esta... ¿Sí, José Luis? ¿Me escucha mal de nuevo? No, profe, ¿en la vida real hay algún estándar para ese muy, muy largo?
La verdad es que depende de la distancia. Por ejemplo, si tú estás considerando que tu alambre tiene 1 metro y tú estás viendo 1 centímetro, podrías considerarlo muy, muy largo. Sí, pero ¿hay alguna norma así como para hacer comparaciones? Que yo sepa, Y... no. ¿No? ¿No? No, que yo sepa, no. Ya. No. Generalmente uno em, a ver, por ejemplo, si tú tienes 10 veces o sea, si el orden de magnitud es prácticamente 10 veces, tú podrías decir que es largo, o sea, que es grande en comparación con lo que tú estás revisando. Ahora, si hay un estándar para eso, no lo sé, porque igual depende de la intensidad también. Ya, gracias, profe. Bueno, si tenemos eso, la densidad de flujo, por otra parte, ¿cierto? Sabemos que depende del material. Y en este caso, como tenemos aire, eh, podemos reemplazar la permeabilidad relativa del aire. Y sabemos ya el H que lo calculamos anteriormente, entonces podríamos calcular que, que la densidad de flujo en este caso serían 20 microtesla. Ahora, para ponerlo en contexto, esos 20 microtesla en el fondo es casi 1000 veces más débil que un imán de esos que uno pone en el refrigerador, que tienen en torno a 5 a 10 militesla. Entonces, imaginemos que eh, si nosotros hacemos pasar una corriente de 1 amper en un alambre de 22 AWG, el campo que vamos a generar es tan débil que no pasa nada. O sea, en el fondo nosotros no vamos a ver una generación o una fuerza magnética a partir de ese flujo de corriente. Pero más adelante vamos a ver que eso lo podemos mejorar, o sea, no sé si mejorar, pero aumentar. Si nosotros aumentamos el número de vueltas, eh, si tomamos ese alambre y lo transformamos en una espira y con una cantidad de n de vueltas, vamos a ver que podemos aumentar eh, en n veces ese valor de flujo magnético. Ok, entonces con esto terminamos esta parte y ahora vamos a hablar de la fuerza de Lorentz. Y fíjense que hablamos de fuerza de Lorentz, recién hablamos yo les decía que este imán, o sea, este flujo de corriente genera una fuerza, ¿cierto? Así como los imanes que uno coloca en el refrigerador. Entonces, esta ecuación de Lorentz nos va a decir cómo esa fuerza está involucrada. Entonces, vamos a hablar ahora de las fuerzas causadas por los campos magnéticos, cómo esto aplica en la ecuación de Lorentz, y vamos a terminar con un ejemplo. Bueno, es importante saber que hay 3 mecanismos principales por los cuales se causa una fuerza a partir de un campo magnético. Y esto es cuando una partícula cargada está en movimiento, o sea, un flujo de corriente, ¿cierto? Cuando hablamos de corriente eléctrica, hablamos de partículas cargadas en movimiento. Cuando tenemos un elemento de corriente que está en movimiento, o cuando tenemos dos elementos de corriente que están involucrados entre sí, o más. ¿Sí? Entonces, la ecuación de Lorentz es esta ecuación que está aquí. Creo que la parte azul ya la hemos visto un poco, no la hemos, y de hecho en alguna ocasión yo les mencioné que esa fuerza eléctrica tenía que ver con la ecuación de Lorentz. Entonces hablamos de la fuerza eléctrica como el proporcional entre el campo eléctrico y la cantidad de carga en ese punto. Y en este caso la fuerza eléctrica va en la dirección del campo, eh, es independiente de la velocidad del movimiento. Recordemos que cuando hablamos de fuerza magnética, decíamos que la carga está en movimiento. En este caso, la fuerza eléctrica no depende del movimiento de la carga, pero sí puede cambiar la velocidad. Es decir, este campo eléctrico, esta fuerza eléctrica no va a cambiar si la partícula va más lenta o más rápida,
pero sí puede cambiar esa velocidad, es como darle un empuje o frenarla. Y generalmente, o usualmente, esta fuerza es mucho mayor que la magnética, excepto que la partícula vaya a muy alta velocidad. Por ejemplo, a la velocidad de la luz. Ahí sí que el magnético es más importante. Entonces, esta fuerza magnética básicamente depende de la velocidad, ¿cierto?, a la cual se desplaza esa carga, y va a ser perpendicular a la trayectoria entre la partícula y el campo magnético. Esta fuerza se va a ejercer solo en cargas que están en movimiento, por eso hablamos cuando hay que existe cuando hay corriente o flujo de corriente. No va a cambiar la energía cinética, pero va a cambiar la dirección de la velocidad. No la magnitud, pero la dirección. Es decir, puede deflectar la trayectoria. Bueno, si hacemos la analogía con la fuerza gravitacional, recordemos, fuerza, masa por aceleración. Entonces, estas dos fuerzas debiesen igualarse. Entonces vamos a tener que la fuerza total en el sistema sobre una carga en el fondo va de la posición, de la velocidad de la aceleración y de las fuerzas externas, los campos externos. Ahora, ¿cómo se mueve una carga o un elemento de carga que está viendo esta fuerza? Bueno, aquí vamos a ver si es que funciona esto. Entonces vamos a tener unas cargas, ¿cierto? Hemos visto que la fuerza depende de este producto cruz, y estas líneas azules son el campo magnético. Entonces, aquí vamos a ver que este es un caso especial en donde tenemos movimiento perpendicular al campo magnético. Entonces, tenemos partículas que son negativas y positivas, y este campo magnético va a generar una fuerza que es perpendicular y va a ser circular este elemento de carga. Y esa dirección esa dirección de circulación, va a depender si es carga positiva o negativa, o si es que el campo entra o sale. En este caso el campo sale de la pantalla. Pero fíjense que esa circulación, el tiempo que demora en circular la carga no va a cambiar, solo va a cambiar el radio, ¿sí? Entonces ese radio, esa frecuencia angular se mantiene. El radio va a cambiar dependiendo de la velocidad y de la cantidad de carga y de la intensidad del flujo magnético. Entonces, imagínense si tenemos las cargas. Entonces vamos a ver que eh, esta carga va a empezar a rotar a través de los ejes, pero también se va a tener un movimiento que es perpendicular, perdón, paralelo al campo, ¿sí? Además es rotacional helicoidal, dependiendo de la posición de la carga, hacia dónde esté mirando, entre comillas. Entonces podría ser de esa forma. Ahora, yo esto lo relaciono un poco con el movimiento. Bueno, se sabe en general, no sé si ustedes, pero que el movimiento de la Tierra es muy parecido a esto. Tiene el movimiento en el universo tiene una rotación que es interna, tiene una traslación alrededor del Sol, pero a la vez tiene una traslación alrededor de otros puntos del universo, y generaría un movimiento muy similar al que vemos de estas cargas. Otra forma de verlo es de esta forma, en donde tenemos el campo magnético y esta carga que está girando en forma de espiral, ¿cierto?, alrededor de esa línea de campo magnético. Y bueno, para los que son más fanáticos del anime, también podríamos considerarlo como este rayo mortal Makan Kosapo de Piccolo Daimaku, que tiene una forma, entre comillas, helicoidal. Bien, un ejemplo de esto es los tubos de rayo catódico. Los computadores, no solamente las pantallas de computadores, sino que los televisores un poco más antiguos también funcionaban de esta forma, incluso los osciloscopios.
Entonces tenemos ¿cierto? Un monitor, una pantalla de tubo de rayos catódicos de la época de los 90 generalmente, en donde lo que hacían era su principio de funcionamiento era a través de una fuente de iluminación que pasaba por unas placas que tenían un campo eléctrico. Ese campo eléctrico aceleraba las partículas, los fotones que salían de esta, aceleraban estas partículas y luego pasaban por unas placas que le aplicaban un campo magnético. Y ese campo magnético deflectaba la partícula. Y a partir de esa deflexión o de desviación, podríamos ir llenando el barrido de esta pantalla. Entonces, partía por un punto, se hacía una deflexión horizontal y una deflexión vertical. Entonces, podríamos llegar a cada parte de la pantalla, ¿cierto? Ir mapeando la pantalla con distintas intensidades o distintos tipos de fotones que al final dan los distintos colores, ¿sí? Entonces tenemos creo que les dije que era una aceleración aquí al principio, y no, esta es una deflexión que es horizontal y esta es una deflexión vertical. La aceleración viene dada por el tipo de fotón, bueno, la velocidad de la luz, ¿no? Y ese es el funcionamiento más o menos de las pantallas tipo CRT, ¿cierto? De tubos de rayos catódicos. Otro ejemplo de esto son los filtros de velocidad. Y en el fondo, supongamos que queremos crear un filtro que nos permite pasar solo aquellas partículas que se mueven con una velocidad de 4 metros por segundo y el resto las deja fuera. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí una placa eléctrica que a partir del flujo de corriente en estas placas vamos a poder crear un campo magnético. Y aquí tenemos solamente una pequeña apertura por donde pasaría las partículas que van con velocidad deseada. Entonces, la idea es aquellas partículas que vienen con otras velocidades, las hacemos chocar contra las placas y las de velocidad deseada las dejamos pasar por la apertura. Entonces, inicialmente, si bombardeamos esto con un montón de partículas, van a pasar todas, las que vayan en el espacio de la apertura. Entonces, aquí como no hay una fuerza externa, las partículas van a simplemente deslizarse de forma lineal. Si aplicamos un campo eléctrico en la dirección vertical, es decir, en esta forma, ¿cierto? En menos X, va a pasar, recordemos, que el campo eléctrico cambia la velocidad de desplazamiento de las partículas. Entonces, en este caso, las partículas se van a propagar de acuerdo a la velocidad debido a la inercia y no a la velocidad de la fuerza. Entonces, aquí va a pasar que este campo eléctrico va a tender a romper un poco la fuerza con la que venían y las va a tratar de desplazar hacia abajo. Ahora, si en este caso lo que vamos a necesitar ahora es calcular el campo magnético para ver cómo logramos desviar ese haz de partículas. Entonces, en este caso, la pista es hacerlo de esta forma, en el eje Y, ¿cierto? Porque la velocidad viene en este sentido. Entonces nosotros queremos que la velocidad, ¿verdad?, viene en la dirección del Z. Nosotros queremos que las partículas suban o bajen. Con el campo eléctrico ya le hicimos bajar, entonces ahora queremos que suban. Y para que suban por el producto cruz tendríamos que poner el campo magnético entonces a lo largo del eje Y, en esa dirección, con una intensidad de 0. Recordemos aquí la regla de la mano derecha para el producto cruz. Bien, entonces cuando está solo el campo magnético aplicado, entonces las cargas van a percibir una fuerza que las va a empujar hacia arriba. Esto se va a deflectar, ¿cierto? Se va a desviar, pero ahora es proporcional a la velocidad, ¿sí? Entonces la desviación va a ser más uniforme porque en este caso la inercia se va a contrarrestar con la velocidad. Entonces va a parecer como que se desacelera, por así decirlo. El punto es que va a haber una deflexión en este sentido, ya que elegimos que el campo vaya en paralelo al eje Y. Entonces, si la fuerza neta va a ser 0,
tendría que ser 0 para la velocidad deseada, ¿cierto? Para los 4 metros por segundo, o el nu 0. Entonces, para el nu 0 reemplazamos, y el nu 0 debiese ser eso igual a 0. Por lo tanto, esto de aquí es 0, ¿ya? Y por lo tanto, reemplazando y juntando, vamos a ver que aquí este producto cruz, ZI va a dar X, ¿verdad? Negativo. Entonces negativo con negativo se cancela y nos quedaría esta ecuación. Y esta ecuación tiene que ser igual a 0. Entonces luego de eso despejamos. Tenemos en X, ¿cierto? Ambas. Podemos despejar y vamos a obtener que el V0 es, en este caso, 5 Weber por metro cuadrado. Entonces, si aplicamos esos 5 Weber por metro cuadrado, dada el campo eléctrico que ya teníamos, vamos a lograr que solamente las partículas de velocidad deseada o similar, ¿cierto? No, quizás no exacta, siempre va a haber una distribución normal, porque aquí hay un ancho, ¿verdad? No es infinito, perdón, no es muy finito, sino que hay un ancho y van a haber partículas de distintas velocidades o cercanas que van a pasar, pero las partículas de mayor velocidad van a subir y las de menor velocidad van a tender a bajar debido a causa del campo eléctrico. Y claramente, como decíamos, la fuerza magnética es mayor para aquellas partículas de mayor velocidad, y por tanto esas partículas van a tender a subir en este caso. Y con eso podríamos armar un filtro, en este caso pasabanda de velocidad, ¿sí? Bueno, recordemos que la fuerza en este caso, la fuerza de Lorentz, depende de la carga, ¿cierto? Es proporcional a la carga, al campo eléctrico, a la velocidad de desplazamiento de la carga y al campo magnético aplicado, que significa que si tenemos una partícula que va con una velocidad en este sentido, la fuerza resultante del campo eléctrico y magnético, ¿cierto? Tenemos un campo magnético que está entrando en este caso, la fuerza resultante va a ser en este sentido, y por lo tanto nuestra partícula va a tender a girar alrededor de este campo magnético. Y ojalá aquí los grafitis que viéramos aquí fueran de esta forma, ¿no? Y pudiéramos recordar las ecuaciones cada vez que encontramos uno en la calle. Esto es en Holanda, en honor a Hendrik Lorentz. Bien, con esto terminamos esta parte de la fuerza de Lorentz, muy interesante por lo demás, que nos va a ayudar un poco a entender el funcionamiento de los electroimanes. Perdón. Ok, ahora, como esto lo aplicamos a elementos de corriente. Bueno, quisiéramos entender en este caso qué es la fuerza en un elemento de corriente, y vamos a ver después que existe un torque a partir de ciertas geometrías de elementos de corriente, y aparece lo que conocemos como el dipolo magnético como concepto. Entonces, supongamos ahora que tenemos un elemento de corriente IDL, y ese elemento de corriente aplicamos un campo magnético sobre él. Entonces, ese campo magnético hemos visto que va a poner una fuerza sobre el elemento de corriente, que puede ser de esta forma. Entonces va a ser un diferencial de fuerza, porque tenemos un diferencial de elemento de corriente. Y esa fuerza es resultante perpendicular, ¿verdad? Ahora, la fuerza total va a ser, si integramos el elemento, en este caso si tenemos un alambre, por ejemplo, integrando el elemento sobre el largo de ese alambre, vamos a tener este resultante, ¿sí? Si la corriente tiene que existir, ¿verdad? Para que exista esta fuerza. Si esta corriente no existe, entonces la fuerza es nula. Para un elemento de superficie, nuevamente vamos a recordar, ¿cierto? Que ese IDL en el fondo es proporcional a KdS o a un JdV. Entonces, en la superficie vamos a tener que es la integral, pero de superficie, del producto cruzado entre el campo magnético y
esa corriente, ¿verdad? En cierta área. Ahora, desde el punto de vista volumétrico, nuevamente, simplemente lo que tenemos que hacer es integrar en el volumen deseado. Cuando tenemos dos elementos de corriente, ya aquí cambia un poco la cosa. Entonces, si tenemos dos elementos de corriente, uno, por ejemplo, I2, un I1 y un I2, ¿sí? Por una diferencia de largo, de un alambre, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que el I1DL tiene una fuerza a partir de un campo magnético externo. Y ese campo magnético, fíjense que es creado por este elemento de corriente I2. Entonces, va a haber, si hay una distancia entre estos dos elementos, recordemos que la intensidad de campo magnético depende del cuadrado de la distancia de forma inversa. Entonces, a medida que nos vamos acercando, la fuerza que se ejerce en el I1 a partir del I2 va a ser mayor. Entonces, va a aumentar. Pero lo interesante es que esta corriente va a generar un campo magnético que va a influenciar sobre este elemento de corriente, va a provocar una cierta fuerza, y a su vez este elemento de corriente también genera un campo magnético que va a crear una fuerza. Entonces, primero debemos ver que existe esa fuerza sobre el elemento 1, ¿verdad? Que lo podemos de alguna forma demostrar y llegar hasta esta ecuación. Y eso lo podemos escribir de esta forma si es que las corrientes son homogéneas. Entonces, si tenemos corriente homogénea, sacamos esta corriente del producto cruzado y llegaríamos a esta ecuación, que en el fondo dependen de las direcciones del desplazamiento. Esto hay una analogía con la ley de Coulomb en electrostática, y es básicamente que esta diferencia doble significa que hay ambos alambres para obtener la fuerza total. Cuando hacemos la integral, ¿cierto? Se va a ver que tenemos que ver cómo este elemento influencia a este elemento y cómo el largo de este elemento influencia a este otro elemento. Entonces, si tenemos dos corrientes de línea, vamos a tener dos alambres independientes de su trayectoria, y vamos a ver que por cada punto va a haber una distancia distinta, ¿cierto? Y en cada punto el campo magnético aquí va a cambiar, porque va a cambiar la dirección en este caso del alambre, y por lo tanto hacia donde apunta este vector de fuerza también va a ir cambiando, ¿sí? Pero lo importante de tener en cuenta es que para calcular la fuerza total de estos dos elementos hay que hacer la integral doble en cada una de las líneas. Entonces, porque va a depender del largo de la línea del alambre 1 y del alambre 2, ¿sí? Ahora, fíjense que como estamos fijándonos sobre el alambre 1, primero hay que saber cómo el alambre 2 afecta sobre este punto del alambre, y luego hacer la integral sobre este mismo alambre. Es decir, cómo todo esto va a afectar en este diferencial. ¿Sí? Entonces, cada parte del segundo alambre va a poner una fuerza en el primero. Entonces, queremos saber cómo todo el conjunto va a afectar aquí, después aquí, después aquí, 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 en toda y cada una de las partes de este alambre. Y eso es básicamente esa ecuación, esa parte, ¿cierto? Esta integral doble de ese diferencial. Es cómo saber, o sea, esto nos indica cómo saber justamente cómo el alambre completo, o cada una de estas partes de este alambre, es influenciado por este alambre completo. Ahora, este alambre lo podemos cerrar y formar lazos. Entonces vamos a tener un lazo 1 por un lado y un lazo 2, y vamos a ver que también va a haber una cierta influencia de fuerza, y que justamente tiene que ver con cómo todo este lazo influencia a este lazo 1 o viceversa. En este caso el lazo 2 como influencia en este punto en el lazo 1, y tiene que hacer todo. Entonces, si tomamos el radio aquí, si nos tenemos que mover por todo esto, primero mantenemos el punto aquí, nos movemos en todo este lazo, y luego movemos todo el lazo completo. Entonces, básicamente vamos a llegar a que de forma muy similar
la ecuación es de una doble integral, pero en este caso de línea cerrada. Entonces habría que elegir la geometría adecuada para esto. Ahora, si vemos del punto de vista en el lazo 2, vamos bueno, perdón, esto es en lazo 1, que es básicamente cómo el lazo 2 influencia el lazo 1. Entonces, fíjense, aquí es el orden de los diferenciales, y tenemos aquí la distancia que hay entre los puntos en cada uno de los lazos, que va a ir cambiando cada vez que vayamos moviendo el diferencial, ¿verdad? Ahora, en el lazo 2, cambia el orden de los elementos diferenciales, pero las distancias van a seguir manteniéndose. Y claramente cambia el orden de la integral. Entonces, pero tenemos que ver que estas fuerzas las podemos comparar, debiesen ser comparables. La única diferencia va a ser, o debiésemos resultar, en que una va a ser negativa con respecto a la otra. En el fondo, las fuerzas van a ser iguales pero opuestas. Ahora, ¿por qué es interesante analizar un lazo o bucle, ¿cierto? Un alambre que forma un lazo cerrado? Porque si este elemento, este alambre, le hacemos circular una corriente, vamos a ver que aplicándole un campo magnético externo, ¿cierto? De esta forma, recordemos, va a haber una fuerza que va a ser perpendicular a la circulación de la corriente y el campo a partir del producto cruz, ¿cierto? Y cruz R, I de L cruz B. Entonces vamos a tener una fuerza resultante, pero lo interesante de esto es que la fuerza neta es cero. ¿Por qué? Porque es un bucle y las fuerzas que se ejercen en esta zona del bucle va a ser equivalente a la fuerza que se ejerce en esta otra zona, pero como vimos anteriormente, son opuestas en signo. Por lo tanto, la fuerza neta es cero, se anula. Eso significa que en el fondo no hay un desplazamiento del elemento, pero sí va a haber un cierto torque. Es decir, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, aquí, en este punto, fuésemos capaces de tomar ese alambre, vamos a sentir que el alambre va a tender a rotar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado una fuerza que lo empuja y por otro lado otra fuerza que lo empuja en sentido contrario, con respecto a un punto cualquiera, entre medio. Entonces aquí vamos a definir el torque. Bueno, se define torque en general como o momento mecánico, como la fuerza que se ejerce sobre un elemento por el brazo que hay o la distancia que hay entre el punto que estamos midiendo y el punto donde se ejerce la fuerza. Entonces, por un lado tenemos el brazo que se mide en metros, por otro lado tenemos la fuerza que se mide en newton, por lo tanto el torque lo vamos a medir en newton metro. Y vamos a denominar el vector brazo de momento, R, y lo vamos a definir como 2 rho A sub n, y este A es perpendicular, ¿cierto?, a esta superficie. Entonces, si viésemos y aplicásemos esto, vamos a tener que la regla de la mano derecha para el torque, básicamente se parece mucho a la que habíamos visto para el campo magnético, ¿cierto? La dirección del torque es el pulgar y la fuerza aplicada va a tender a ser en nuestro índice o la dirección donde cerramos nuestra mano hacia la palma. Entonces, esto básicamente es un cilindro, ¿cierto?, que va a tender a girar cuando tenemos una fuerza aplicada en esta dirección. Entonces, volviendo al esquema de nuestro lazo, tenemos este A sub n que es perpendicular a la superficie que forma este lazo cerrado. Entonces, como habíamos visto, se define ese R, en este caso sería el W, que sería este brazo, ¿verdad? Perdón, esta distancia. Y en este caso sería ese vector perpendicular en esta superficie, ¿sí? Entonces, esta magnitud de R es proporcional a cuán fácil, o digamos, tiene relación a cuán fácil nuestro lazo va a poder ser rotado o girado. Si mientras más grande, más fácil.
y la dirección es perpendicular a la sección cruzada del lazo. Fíjense dónde está aquí aquí hay no lo logro ver. Tenemos entonces este W, ¿cierto? Y este A, entonces el A nos va a decir hacia dónde está ese momento, ¿verdad? Por otra parte tenemos el momento dipolar magnético, en este caso lo vamos a denotar como M, y es conveniente definirlo de forma tal que el torque pueda ser calculado directamente del flujo magnético, porque la idea es que a partir de un flujo magnético aplicado a B, podamos obtener el momento dipolar, o más bien dicho, el torque, la rotación, ¿cierto? Esto es equivalente a hablar del momento magnético de un imán, y en el fondo es la cantidad que determina la fuerza en que el imán puede ejercer sobre las corrientes eléctricas y el par que un campo magnético ejerce sobre ellas. O sea, básicamente, este torque hemos visto que vendría siendo M cruz B, ¿cierto? Entonces queremos definir este M de forma tal que podamos calcular el torque de forma simple, y para cualquier lazo que forme una superficie plana, podemos demostrar que ese M va a depender de la corriente, de la superficie, ¿sí? Y está en la dirección, apunta en la dirección normal a esa superficie. Entonces, básicamente este parámetro nos permite calcular ese torque a partir del campo magnético. Y ese I claramente es la corriente que circula a través del lazo. Por lo tanto, si tenemos una corriente aquí que circula en esta dirección, un campo magnético aplicado, va a haber que haber una rotación, y por lo tanto existe un torque. Entonces, este torque va a tener un ángulo, y ese ángulo es el llamado ángulo de alineamiento. Tiene que ver con la intensidad del torque, tiene que ver con la intensidad de campo, de corriente y con la superficie, ¿sí? Entonces, aquí hay un ángulo que se forma entre la normal, entre la dirección normal, o el vector normal, perdón, a la superficie, y la incidencia de las líneas de campo. Entonces, por un lado tenemos la incidencia de línea de campo, tenemos el normal a superficie, y aquí hay un ángulo alfa. Y ese ángulo alfa claramente nos va a cambiar la intensidad de ese torque. Entonces, mientras para distintas alineaciones el torque en intensidad también cambia. Entonces, hay otro momento que se define, que es el momento dipolar magnético. Ese momento dipolar magnético viene dado, fíjense, por solamente la corriente y la superficie. No tiene que ver con el campo magnético externo. Y básicamente vamos a hablar de dipolo magnético cuando imaginemos un lazo cerrado, y ese lazo cerrado va a ser tan pequeño que tiende a cero, ¿sí? Entonces vamos a hablar básicamente de un dipolo magnético, así como hablamos de un dipolo eléctrico, y este dipolo va a crear un momento dipolar magnético. Entonces, cuando tenemos un lazo muy pequeño de radio A, ese radio A muy pequeño, vamos a poder obtener un momento dipolar magnético que depende en el fondo de la corriente que se genera en ese lazo. Entonces, cuando nosotros tenemos partículas que son muy pequeñas, esas partículas traen una carga, y esa carga en el fondo se está moviendo, ¿sí? Nunca está quieta. El universo nunca está quieto, ¿cierto? Siempre estamos en movimiento, siempre hay entropía, y por eso es tan difícil lograr la temperatura 0 Kelvin, ¿cierto? El cero absoluto no es posible, porque eso significa que todo esté congelado, todo esté sin movimiento, detenido, y eso no pasa, siempre hay ciertos movimientos. Entonces es muy difícil lograr ese cero. Por lo tanto, eso pasa porque las partículas siempre están en movimiento. En este caso, un electrón o una nube de electrones siempre está en movimiento, nunca está quieta. Y ese movimiento genera una pequeña, digámoslo así, una pequeña flujo de corriente interno dentro del mismo átomo, del mismo elemento.
¿sí? Y es de ahí donde aparece el spin, ¿cierto? Lo que a veces se conoce como el spin, que tiene que ver con la rotación o el movimiento rotacional, que se puede ver en este ME. Entonces, esto va a generar un campo magnético alrededor de este dipolo, que se puede ver más o menos de esta forma, y bueno, ahí hay una ecuación que podrían ocupar para poder calcularlo en coordenadas esféricas. ¿Sí? Ahora, este dibujo se ve un poco difícil de ver, pero si pudiésemos mirarlo, este anillo de forma en este eje, ¿cierto? O sea, el anillo entra aquí y sale acá, ¿cierto? Está, ya no está visto desde arriba, sino que desde un costado. Entonces las líneas de campo serían de esta forma, ¿verdad? Entonces, por un lado salen y por el otro lado ingresan. Y esto, recordemos, se parece un poco a los dipolos eléctricos, ¿cierto? Si teníamos por un lado líneas de campo, o sea, líneas que salen, ¿cierto? Líneas de campo que salen e ingresan. En este caso tenemos norte-sur, pero como no son partículas solo, sino que es un elemento, prácticamente un anillo, entonces vamos a tener que se generan estas líneas de campo circulares o bucles alrededor de ese pequeño anillo, muy, muy pequeño anillo. Ahora, este elemento, este lazo, lo podemos transformar en un conjunto de lazos, y a lo que vamos a llamar más adelante, o llamamos en general solenoide, que en el fondo son varios anillos juntos, un solo alambre que va formando varios bucles. Y se fijan, cuando tenemos un solo bucle tenemos una cierta cantidad de líneas de campo, y cuando aumentamos la cantidad de bucles vamos también a aumentar la cantidad de líneas de campo. Ok, con eso terminamos esta parte, hasta ahora un poco largo nos ha hecho, pero ya queda poco para seguir viendo una de las partes muy interesantes, que tiene que ver con las condiciones de frontera. Ahora, ¿cómo analizamos estos elementos? Recordemos que cuando llegamos a una frontera, como tenemos diferenciales, esos diferenciales nos van a complicar la existencia para resolver los problemas. Entonces, ¿qué trucos, entre comillas, tenemos que aplicar ahora para poder resolver estos problemas de campo magnético? Entonces, vamos a hablar de las condiciones de frontera en general, y vamos a ver la ley de refracción para flujo magnético, así como teníamos para densidad de flujo eléctrico. Entonces, en este caso, así como lo vimos en electrostática, las ecuaciones de Maxwell en la frontera pueden ser derivadas de la forma integral. En este caso tenemos que el I es la integral cerrada, ¿cierto?, de HDL. Y por otro lado tenemos que el campo, el flujo magnético en una superficie cerrada. Entonces vamos a ver que a partir de estas ecuaciones podemos calcular las condiciones de frontera en la tangencial y en la normal. Rápidamente vamos a ver que cuando teniendo este sistema de coordenadas, ¿cierto? Tenemos un medio 1, un medio 2, cada medio tiene su propia permeabilidad. Vamos a tener por aquí el campo magnético H1, ¿cierto? A partir de un H2 quizá. En el fondo estos campos vienen dados por un flujo de corriente, ¿cierto? Hay un flujo de corriente superficial, es acá, que está aquí, ingresa, que está en la interfaz entre los dos medios. Esto podría ser una PCB, un material eléctrico, y esto podría ser el aire. Entonces, si hacemos de nuevo ley de Ampère, ¿verdad? Este rectangulito aquí en esta interfaz, y hacemos este delta H muy, muy pequeño, vamos a lograr obtener que la componente de B en la normal son iguales en ambos medios, y por lo tanto el mu H es igual en ambos medios. Es decir, esto nos dice que la componente es continua a lo largo de la interfaz, no el H, sino que el B. ¿Sí? Por lo tanto, hay que hacer la multiplicación mu H, o sea, permeabilidad H. Eso se mantiene constante en ambos medios. Por otro lado, vamos a ver que si hacemos este cilindro, ¿verdad? Y hacemos muy, muy pequeño este cilindro para poder determinar este diferencial de superficie, vamos a lograr determinar que
la diferencia de los campos magnéticos en una cierta dirección va a ser igual al flujo eléctrico de superficie. Y cuando esto no existe, es decir, cuando aquí no hay una corriente en esta superficie, podemos igualar las componentes tangenciales del campo magnético. Entonces ahí tenemos nuestras dos condiciones necesarias. Ahora, si queremos, por otra parte, podemos ver la refracción de este campo magnético, como este campo magnético al pasar de una superficie, perdón, de un medio a otro, a través de una frontera, va a cambiar el ángulo de propagación, ¿verdad? Entonces, al venir por un medio 2, llega en una frontera con un medio 1, va a cambiar su ángulo de propagación, de θ 2 a θ 1. Entonces, queremos entonces escribir las ecuaciones en función de, conociendo las permeabilidades de los medios y estos ángulos de desviación, de propagación. Entonces, por un lado tenemos el H1, ¿cierto? Una componente tangencial y una componente normal, y el H2 tiene una componente tangencial y una componente normal. Si vemos las condiciones de frontera, las componentes tangenciales, las componentes tangenciales deben ser iguales, ¿ya? Y las componentes normales deben ser iguales siempre y cuando estén multiplicadas por la permeabilidad del medio, por la propiedad del material. Bueno, si dividimos entre ellas entre sí, vamos a obtener esta ley de refracción, que no la confundan con la ley de Snell-Descartes, que es para refracción, ¿cierto?, de elementos ópticos. Es muy similar, de hecho, muy similar. Pero básicamente lo que nos dice es que podemos, para medios de distinta permeabilidad, el ángulo de propagación de ese campo magnético va a cambiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos en energía solar, tenemos aire y tenemos un vidrio, entonces vamos a tener el fotón, viene aquí, recordemos el fotón es una perturbación al campo electromagnético, entonces va a ser una onda que viene aquí, y cuando llega al medio, como ambos medios tienen distintas epsilon y distintos mu, va a haber una refracción. Esa refracción va a depender claramente de la permeabilidad y permitividad del aire y de la permeabilidad y permitividad del vidrio. Entonces eso va a hacer que nuestro fotón cambie de dirección y por lo tanto, si venía de forma a lo mejor un poquito inclinada aquí, cercana a la normal, cuando llega aquí a la superficie cambia totalmente su dirección. O no totalmente, pero puede desviar su dirección, porque se debe cumplir esta relación. Bien, con eso terminamos rápidamente esa parte y ya nos queda solo lo último, que tiene que ver con finalmente los dispositivos magnetostáticos, prácticamente las bobinas. Entonces vamos a ver que tenemos algunos conceptos que declarar. Vamos a hablar de la inductancia, del concepto de inductancia y de la energía que hay en el campo magnético. Entonces, por una parte, recordemos que tenemos un flujo magnético, ¿verdad? Que en este caso tiene que ver con estas líneas de campo integradas a través de una superficie, si tenemos un elemento cerrado. Entonces, recordemos, tenemos aquí un elemento semicerrado, podría ser prácticamente cerrado, así que esta distancia aquí es menor. Entonces tenemos un flujo de corriente, una corriente que entra aquí al lazo y sale. Esa corriente va a generar un flujo magnético y va de esta forma, ¿cierto? Entonces básicamente un lazo cerrado que porta una corriente y produce un flujo magnético. Eso es lo que queremos decir con eso, ¿ya? Y se define por otra parte en el enlace de flujo magnético que va a depender ahora de la cantidad de vueltas que tenga nuestra espira, ¿ya? Entonces hablamos de un elemento de n vueltas. Entonces, tenemos nuestro alambre, le damos n vueltas a este alambre, ¿sí? Cada uno con una distancia muy pequeña quizá entre ellos, ojalá mínima. A veces se hace que es tan pequeña que se considera cero. Prácticamente alambres que están pegados, pero no pueden estar pegados, ¿cierto? Están separados por un pequeño elemento dieléctrico, un aislante. Pero esa capa aislante es tan pequeña con respecto al diámetro, 10 veces menor que el diámetro del conductor, por lo tanto se considera un
que no están distanciados. Entonces, vamos a tener de nuevo una superficie S, pero ahora un número n de vueltas. Entonces se le dice que hay un flujo, un enlace de flujo magnético, que es n veces el flujo magnético, ¿sí? Entonces, a más vueltas que le demos, mayor va a ser el flujo magnético. Entonces, en materiales lineales, el enlace de flujo magnético es directamente proporcional a la corriente, ¿sí? Y vamos a ver que la inductancia es proporcional a la corriente, ¿cierto? En esta ecuación. Por lo tanto, vamos a tener que, podemos definir la inductancia como la proporción del enlace de flujo magnético a la corriente a través del inductor. Es decir, en este caso, lambda sobre I, ¿sí? ¿Qué vemos de esto? Vemos que la inductancia es una medida que nos permite determinar que también un dispositivo almacena energía magnética. Y vamos a ver que los inductores almacenan y liberan energía de forma tal que se van a oponer al cambio de corriente. Entonces, la corriente no debiese cambiar cuando hay un inductor. Él va a tratar de evitar eso. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una autoinductancia. El flujo de corriente genera un campo magnético y un campo magnético genera induce una corriente. Entonces hay una autoinductancia. Entonces, vamos a ver que de la teoría de circuito, la energía en un inductor es un medio L por I cuadrado. Es más o menos parecido a la ley de Joule, pero aplicada a inductores. Si resolvemos en términos del inductor, en términos de L, podemos despejar, ¿cierto? Y dado que el L es lambda sobre I, vamos a tener otra ecuación para el enlace de flujo magnético, de forma tal que podemos ver cuánta energía W está almacenada en la cantidad de corriente a partir de un flujo, ¿cierto? Entonces, si tenemos ahora un volumen diferencial, vamos a ver que podemos determinar la energía en el campo magnético. Y bueno, consideramos este volumen diferencial en presencia de un campo. Tenemos por un lado un delta Z, que sería la distancia que hay entre las placas, y un área delta X por delta Y, ¿sí? Tenemos por un lado un flujo de corriente en la dirección del X y en otro lado en el sentido contrario. La superficie superior e inferior son placas conductoras, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, que transportan una corriente delta I. Si aplicamos ley de Gauss y vemos que ponemos una superficie gaussiana allí, ¿cierto? Vamos a poder, en el plano, ¿cierto? En el plano XZ, ¿sí? Plano XZ. Entonces, a partir de ese plano vamos a ver que hay un flujo que es normal a ese plano, un flujo de campo magnético. Ya que hay una diferencia de superficie, podemos calcular una diferencia de flujo. Esa diferencia de flujo va a depender, ¿cierto?, de este delta X y de este delta Z, porque es donde estamos encerrando, ¿verdad?, estas líneas de campo. Por lo tanto, podríamos decir que el delta, ese delta de flujo depende de ese campo magnético, ¿verdad?, por el área. Ahora, si hacemos ley de Ampère en la placa conductora, en este caso la parte inferior, ya que hay una corriente de superficie, podemos calcular una diferencia de corriente, ese delta I, podríamos calcularlo a partir de ese H, ¿verdad? A lo largo del alambre. Por lo tanto, podríamos decir que si la corriente es homogénea y el campo es homogéneo, podríamos decir que ese delta I depende prácticamente del delta de este delta Y, bueno, de la intensidad de campo. Entonces, bueno, usando estas dos ecuaciones, vamos a calcular una inductancia diferencial que es de esta forma. Y prácticamente este B sobre H es la propiedad del material, ¿cierto? O podríamos obtenerlo en relación a la propiedad del material. Entonces, la energía que almacena este inductor, reemplazando la ecuación del delta W, vamos a tener que depende prácticamente de la intensidad de campo al cuadrado, campo magnético, por un delta de volumen. Y claramente por la permeabilidad del medio, en este caso.
Entonces vamos a hablar de densidad de energía magnetostática, ¿sí? Y la vamos a medir en joules por metros cúbicos, y va a ser en el fondo el límite de esta energía cuando el volumen tiende a cero. O sea, una parte muy como lo hacemos con la densidad de carga, ¿verdad? Y eso es básicamente un medio de mu h cuadrado. O sea, prácticamente la densidad energética en magnetostática depende prácticamente de la intensidad al cuadrado del campo magnético y claramente del tipo de material en que estamos observando. Entonces, si quisiéramos calcular la energía total, claramente hay que integrar, ¿cierto?, en el volumen. Entonces hacemos esa integral de volumen y vamos a de alguna forma demostrar que eso es esa integral depende igual de la parte electrostática, ¿verdad? Si recuerdan cuando hablamos de la energía electrostática, en el fondo podríamos obtener la energía magnetostática total de forma muy similar. Entonces tenemos el caso general que es B.H, la integral es en el volumen, o cuando tenemos un medio que es lineal, homogéneo e isotrópico, depende prácticamente de la intensidad de campo magnético al cuadrado. Ahora, bueno, una receta, digamos receta, un método para poder analizar inductores recomendado es primero seleccionar el sistema de coordenadas que nos permitan simplificar la matemática, eso siempre. Nosotros elegimos el sistema de coordenadas a nuestra pinta. Vamos a asumir que hay una corriente en el inductor, ¿ya? Vamos a calcular la intensidad de campo magnético a partir de esa corriente. Si hay simetría, entonces usamos la integral de lazo cerrado. De lo contrario, tendríamos que ver si es que una corriente línea, superficie, volumen, y habría que hacer esas integrales respectivas. Paso siguiente es calcular el campo de flujo de campo a partir del campo magnético usando la ecuación de flujo, el mu h, ¿cierto? Y calculamos el flujo magnético, en este caso, a partir de la integral de esa densidad de flujo, y calculamos ahora la inductancia a partir de la cantidad de vueltas que tenga nuestra espira y de las corrientes que asumimos. Ahora, alternativo a esto es usar la energía magnética total, que depende un poco de la intensidad, si sabemos los volúmenes, si conocemos el volumen de integración. Y bueno, a partir de esa energía almacenada podríamos calcular la inductancia, ¿sí? Que va a depender de la energía y de la corriente que circuló por ese alambre. Recordemos que tiene que haber una corriente porque si no hay corriente no existiría ese campo magnético. Y con eso terminamos esta sesión. Siempre se ha ido un poco más larga que las otras, pero muy interesante todo. Recordemos las actividades para esta semana. No olviden, por favor, los quiz sumativos. No olvidemos trabajar, por favor, en equipo, hacer los videos. Pongámosle corazón al tema. Son temas que parecieran a veces un poco abstractos, pero que tienen muchas aplicaciones en nuestra carrera. En ingeniería eléctrica son muy interesantes y podrían salir muchas innovaciones a partir de entender el funcionamiento de estos fenómenos o la aplicación de estos fenómenos. Bien, no sé si quedan preguntas o comentarios que quisieran hacer. Muy bien, entonces damos por cerrada esta sesión. Muchas gracias por su presencia, chicos, y que tengan una buena semana. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.